Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Aquí el hombre tuvo que quitarse su sombrero y saludar. Evo, 2 gallos, un machete, son, cascarilla, cáscara de huevo en polvo, 4 pedazos de leña encendida. Luego se raspa el machete y se mezcla con la cascarilla, jutía ahumada y pescado, al pie de Esú y Sun, junto con mucho dinero. Evo, un gallo, 2 palomas, un chivo, 16 agujas, algodón, cuentas rojas, mucho dinero. Historia. Había una vez un hombre que nunca saludaba a nadie ni se quitaba su aquete, sombrero. Sin embargo, había un mono que deseaba que este hombre fuera cortés, saludara a los demás y se quitara su sombrero como signo de respeto. El mono decidió encontrar la manera de lograrlo. Fue a la casa de Orunmila, quien realizó una adivinación para él, y le prescribió un evo. Le indicó que llevara la ofrenda al pie de un árbol de ciruela, que se subiera y se pusiera a comer sus frutos. Cuando el hombre pasó por debajo del árbol, el mono le arrojó semillas de ciruela. Asombrado, el hombre le preguntó por qué hacía eso. El mono respondió: «Lo hago porque te niegas a saludarme». El hombre, sorprendido, le preguntó: «¿Por qué debería saludarte?» El mono le contestó: «Porque una tragedia se acerca a ti, y yo soy el único que puede salvarte. Si no, te matarán». En ese momento, el hombre vio que la tragedia realmente se acercaba. Aterrorizado, se arrodilló ante el mono, se quitó su sombrero, lo saludó y le suplicó que lo salvara. Entonces, el mono llamó a todos los woros, sacerdotes, para que fueran testigos de que el hombre había saludado y se había quitado su sombrero. Todos los woros quedaron asombrados al ver cómo el hombre mostró respeto al mono. Así fue como se salvó. Nota: alguien está tratando de derribar a una persona para elevar a otra. Se debe apaciguar y refrescar a Batalá.